Bienvenidos a la materia de Sistemas de Información Contable. Mi nombre es Janina Frisotti y voy a ser la docente a cargo. La captación de los hechos contables y su transformación en información. Bueno, lo que están viendo en pantalla se llama ficha de mayor. La ficha de mayor es una forma de registrar todas las actividades que realizamos en la organización, ¿sí? Cada cosa que hacemos, cada cosa que compramos, vendemos, ingresos de capitales y demás, tienen que ser registradas. ¿Cómo se registra en esta ficha mayor? Bueno, primero tenemos que anotar la fecha, cuándo ocurre esto, ¿no? Bueno, supongamos que ocurre el día 30 de mayo, ponemos la fecha, 30 de mayo, y al lado tenemos que poner el comprobante. Supongamos que compramos mercadería, porque nosotros tenemos que producir determinados bienes, entonces compramos mercadería. Mercadería es una cuenta del activo, ¿sí? Esto es como para empezar a familiarizarnos con este nuevo lenguaje que es de la contabilidad. Así que bueno, mercadería es una cuenta del activo, perfecto. Entonces, compramos mercadería y si compramos recibimos una factura a cambio. Entonces ponemos comprobante, factura tanto y ponemos el número, ¿sí? Recordemos de detallarlo todo. El concepto, bueno, ¿qué vamos a poner acá? Bueno, compramos mercadería. Mercadería es un activo, activo aumenta. Y cada vez que aumenta un activo, lo que tenemos que hacer es registrarlo en el debe, porque aumenta lo que tenemos, ¿sí? Y en el haber, supongamos que si tuviésemos que registrar como partida doble, que acá no lo estamos haciendo, pero si nos tocara ese caso, cuando compramos mercadería sale efectivo. Y el efectivo es una cuenta de caja, que caja bajaría, ¿sí? Pero bueno, no es el caso, pero sepamos que si nos toca podemos ponerlo así. Y el saldo va a ser la diferencia entre el debe y el haber, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que dejar registrado. Supongamos que acá solamente compramos mercadería. Bueno, entonces vamos a tener la fecha 30 de mayo, el comprobante factura tanto, el concepto va a ser mercadería, va a quedar registrado el importe en el debe, en el haber no ponemos nada y en el saldo no ponemos nada, porque aquí no vamos a tener que restarle nada, ¿sí? Así que nos quedaría todo. En saldo vamos a tener que poner 20.000, perdón. Ponemos los 20.000 y nos queda así, ¿sí? Entonces, así sería la forma en que estaríamos registrando la ficha de mayor. A continuación vamos a ver un ejemplo concreto para ver cómo lo estaríamos registrando. Bueno, veamos un ejemplo concreto de cómo se registra en la ficha de mayor los hechos contables. Veamos, tenemos que el 14 de abril se venden 10 servicios de catering de panificados a Juan Rodríguez por 20.000 pesos en cuenta corriente, según consta en la factura 293. Bueno, vamos a registrar esto. La fecha, ¿cuál es? 14 de abril. Ponemos la fecha 14 de abril. ¿Qué pasó? Vendimos, bueno, venta según factura 293, ¿sí? No tenemos que olvidarnos. Como es una venta, lo tenemos que registrar en el debe, ¿sí? En el haber no registramos nada y en saldo recordemos que era debe menos el haber, el resultado va en el saldo. A 20.000 no le restamos nada, nos quedan los 20.000. ¿Perfecto? Ese sería así como se registra el primer hecho contable. Bastante fácil pareciera, ¿no? Vamos al segundo caso, con el mismo cliente. ¿Qué pasa? Bueno, 24 de abril. Juan Rodríguez nos devuelve 4.000 pesos de la mercadería por no ser de la calidad requerida, según consta en la nota de crédito número 95. Recordemos que es una nota de crédito. La nota de crédito, ¿sí?, es cuando nosotros solicitamos que nos devuelvan, como se acuerdan que yo les dije en otros videos, ¿qué pasa cuando le solicitamos a Telecentro o a alguna de estas empresas similares
que no queríamos determinado servicio y nos estuvieron cobrando, entonces bueno, pedimos la baja y ellos nos hacen una devolución. La devolución siempre se hace con nota de crédito, ¿sí? Recuerden ese ejemplo. Entonces bueno, acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer una devolución a Juan Rodríguez de 4.000. Entonces, para registrar este hecho contable, lo tenemos que registrar con la nota de crédito. Ese va a ser el concepto que vamos a utilizar. Ponemos de fecha cuándo ocurrió. El 24 de abril, perfecto, ponemos 24 de abril. ¿El concepto cuál va a ser? Y bueno, la devolución, según va a constar, según la nota de crédito 95, ¿sí? Como es una devolución, es dinero que se nos va. Entonces va registrado en el haber. Entonces, hacemos la resta, teníamos 20.000 en el debe, le restamos los 4.000, nos queda en saldo total 16.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Le restamos a lo que ya teníamos, le restamos los 4.000 y nos queda total en saldo 16 hasta ese momento. Vamos con el tercer caso. Seguimos con Juan Rodríguez. Ahora, ¿qué pasó? A ver, el día 30 de abril nosotros le bonificamos o le descontamos a este señor Juan Rodríguez el 10% sobre la mercadería que no nos devolvió, según constaba en la nota de crédito 104. Recordemos que cada hecho que ocurre nosotros lo dejamos registrado. Siempre tenemos que tener un comprobante. Es muy importante eso. Entonces, bueno, decimos que tenemos que hacer una bonificación por una... según la nota de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le bonificamos sobre la mercadería que no devolvió, ¿sí? ¿Que cuánto eran? Era un total de 16.000 pesos porque nos devolvió 4.000 y la mercadería que no devolvió era 16. Entonces le aplicamos el 10% a 16. Nos quedan 1.600 pesos que le descontamos. Entonces, como es algo que sale, va a ir para el haber. Perfecto. 30 de abril, bonificación según nota de crédito 104, 1.600 y le restamos a lo que ya teníamos estos 1.600 y nos da de saldo 14.400. Vamos a ver el último caso. Día 13 de mayo se recibe de Juan Rodríguez 8.500 pesos en efectivo por aplicar a su cuenta corriente según consta en el recibo número 82. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? El pago va a ser de 8.500 pesos que va a aplicar a su cuenta corriente. Nosotros vamos a recibir de Juan Rodríguez 8.500 por aplicar en la cuenta corriente de esta persona. Entonces, este pago que vamos a realizar nosotros, porque ¿qué pasa? Es un recibo que lo tenemos que registrar en el haber. Entonces ponemos 13 de mayo, el pago en cuenta corriente, ¿sí? según recibo 82, lo registramos en el haber 8.500 y se lo restamos a lo que ya veníamos restándole a los 14.400 y nos da de saldo 5.900. ¿Sí? Así que de esta forma se va a ir registrando todos los hechos contables, siempre y cuando le pidamos que lo hagan en ficha de mayor, ¿sí? Recuerden, ficha de mayor, lo que tenemos es una columna más, que es la columna de saldos. Veamos en pantalla los rubros, las cuentas, el concepto y algunos ejemplos que les van a servir muchísimo para internalizar esta información. En rubro activo, sí, que es lo que tenemos, aquello que es tangible, pero también intangible, ¿sí? Lo más fácil son lo tangible, aquello que podemos ver, tocar, ¿sí? Y lo intangible va a ser a todo aquello que agrega valor al patrimonio de la empresa, pero que no lo podemos ver, ¿sí? Ahora vamos a ver varios ejemplos. Bueno, veamos la primera cuenta, la cuenta de caja. ¿Caja qué es? Es el dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, siempre que nos toque algo que incluya que nuestro dinero en efectivo baja o sube, es una cuenta de caja, ¿sí? Y sabemos que cuando tengamos que poner el rubro, va a ser activo, que puede aumentar o disminuir,
y la cuenta que vamos a estar poniendo en el detalle va a ser caja, ¿sí? Y después vamos a ver si la ponemos en el debe o en el haber, eso después lo vemos. Cuando hablamos de deudores por ventas, ¿qué son los deudores por ventas? Bueno, son los derechos que otras personas que poseen, que nosotros tenemos contra terceros para que nos den dinero en concepto de alguna venta que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando le vendemos a tal cliente, Rodríguez, como veníamos viendo, Juan Rodríguez nos tiene que pagar por la venta que realizamos en tal día. Bueno, ¿qué pasa? Él no nos pagó. Lo que realmente tenemos es un derecho a que este cliente nos pague. Entonces, cuando tenemos estas circunstancias que alguien nos debe dinero, va a ser deudores por venta, esa va a ser la cuenta que va a pertenecer al activo. Si esta persona nos paga, supongamos que nos dice, bueno, se realiza una factura por tanto a nombre de tal, no nos paga. Bueno, entonces cuando esa persona viene a pagar, sí, que nos paga este deudor por venta, lo que va a hacer es esta cuenta de caja, sería caja deudores por venta, activo aumenta porque nos va a saldar, ¿sí? Supongamos un ejemplo. Pero bueno, sepamos que esos son los casos que se nos puede dar. Después, cuando tenemos documentos a cobrar, esto representa básicamente un pagaré. Cuando tenemos un pagaré, nos pagan con un pagaré, es un documento a cobrar. En algún momento lo vamos a cobrar, ¿sí? Entonces, también es una cuenta del activo. Vamos a ver qué pasa, si aumenta o baja después. Después, que tenemos mercaderías, ¿sí? Es una cuenta también del activo. ¿Qué es mercadería? Bueno, son cuando nosotros compramos para producir o para revender, ¿sí? Bueno, sepamos que ahí lo que vamos a tener que registrarlo mediante la cuenta de mercadería. Lo mismo con la cuenta de materiales. Si compramos materiales va a ser exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que cuando ponemos materiales tenemos ya un detalle si es un insumo para producir determinados bienes, ¿sí? Bueno, vamos con otra cuenta del activo, serían los inmuebles. Eso es bastante fácil, es un local que tenemos, como por ejemplo si tenemos un local en la localidad de San José, Salta 321, bueno, tenemos ahí el concepto del inmueble. Los rodados, ¿sí? Por ejemplo, una Peugeot Partner 2006, pues lo tenemos que dejar registrado. La maquinaria también, ¿no? ¿Qué pasa? Compramos maquinarias, si tenemos suponemos que venimos con el ejemplo de las veces pasadas, que hablamos de la panadería, bueno, compramos una sobadora apta para 20 kilos y demás, bueno, son maquinarias, ¿sí? Que estarían aumentando. Luego tenemos que hablar de las instalaciones. Suele suceder que, bueno, compramos vitrinas, vidriera, todo para poner el negocio, ¿sí? O para reponer también. Los muebles y útiles. Los muebles y útiles son aquellos bienes que existen en la empresa que se utilizan y son fáciles de trasladar, como por ejemplo las sillas, los escritorios, las computadoras. Todo eso es bastante fácil de mover, así que los vamos a registrar como muebles y útiles, ¿sí? Y las amortizaciones, ¿sí? La amortización es ese valor que va perdiendo los bienes porque, bueno, a causa del uso, ¿no? Del uso, del deterioro. ¿Qué pasa? Se van volviendo cada vez más obsoletos estos bienes que vamos a tener, y eso lo tenemos que registrar, ¿sí? Vamos a ver cómo se amortizan luego con el paso del tiempo los determinados bienes que tenemos. Y bueno, también luego tenemos por último en el activo los activos intangibles. ¿Qué son? Bueno, a ver, la marca, ¿sí? La marca que puede llegar a tener nuestro negocio es un activo intangible. Esto suele suceder con los supermercados Día. Bueno, ellos lo que hacen es solicitar que, supongamos que alguien quiere tener el Día, bueno, puede utilizar la marca Día, tiene que pagar por el uso de la marca, tiene que
cumplir con determinados requisitos que le impone la marca, ¿sí? Como por ejemplo los colores, dónde tiene que estar puesta la mercadería y demás, eso se puede vender, ¿sí? Son licencias o patentes que también se pueden estar comercializando. Así que todo aquello que nosotros no vemos, que es totalmente intangible, lo vamos a registrar con activo en la cuenta en el rubro activo con la cuenta activos intangibles. Bueno, analicemos ahora las cuentas del pasivo. Bueno, lo que incluye el pasivo vamos a tener por un lado las cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas a pagar? Nosotros tenemos que pagar proveedores, ¿no? Cuando nosotros compramos mercadería, ¿sí? Son obligaciones comerciales que nosotros tenemos con un tercero. Entonces, lo que tenemos es cómo lo registramos, bueno, proveedor, y ponemos el nombre de a quién tenemos que pagarle como proveedor. ¿Sí? Yo les puse ahí distribuidora mayoritaria de harinas El Harinón y luego pusimos también como ejemplo el proveedor papelera El Papelón. Miren qué nombres, ¿eh? Bueno, otra de las cuentas que incluye el pasivo son obligaciones a pagar, ¿sí? También, al igual que proveedores, es una obligación que yo tengo hacia un tercero. Yo tengo que pagarle a otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá lo que cambia es el detalle que yo tengo para cumplir con esta obligación. En este caso yo tengo un pagaré, emito un pagaré. Le digo, bueno, a ver, yo te voy a estar pagando tal fecha, entonces te emito un pagaré con un compromiso de pago y tiene este registro, ¿sí? El detalle va a ser pagaré tanto, tanto a pagar. Después tenemos otra cuenta que es acreedores varios. También es una obligación que nosotros tenemos hacia un tercero, ¿sí? ¿Qué pasa, acreedores varios? Es algo, nosotros no solemos comprarle a este proveedor, no es proveedor habitué de nosotros, entonces como no es no está vinculado al giro normal que nosotros realizamos con nuestra actividad, lo que hacemos es ponerlo como acreedores varios. Eventualmente le compramos, entonces tenemos un acreedor vario y bueno, lo registramos con el nombre como les puse en pantalla, que es por ejemplo, ¿no? Acreedor Juárez Sociedad Anónima o acreedores Pérez Emilio. Lo registramos con el nombre de fantasía o con el nombre de la persona, ¿sí? Luego también tenemos cuentas que son de préstamos, ¿sí? Préstamos, deudas bancarias e hipotecas a pagar son todas que surgen de la necesidad de financiamiento que tenemos porque, bueno, no podemos agrandar, supongamos, ¿no? Nuestra organización con dinero ahorrado, entonces nosotros necesitamos agrandar la empresa y lo que hacemos es recurrir a un financiamiento externo, ¿sí? Entonces, podemos solicitar deudas bancarias o hipotecas a pagar, podemos utilizar esas cuentas y bueno, luego vamos registrando. En el caso de que sea una hipoteca, hacemos cuota 1 de 40 de préstamo, banco, hipoteca, Banco Nación, es el ejemplo, ¿no? Deudas bancarias también podemos poner de ejemplo las tarjetas de crédito, ¿sí? Ese puede ser nuestra forma alternativa de financiamiento. Luego tenemos las remuneraciones y cargas sociales a pagar. A ver, ¿qué son las cargas sociales? Es básicamente los sueldos de nuestros empleados, ¿sí? Luego tenemos impuestos a pagar, que bueno, obviamente toda organización tiene una obligación jurídica frente al Estado, ¿sí? Y bueno, vamos a registrarlo mediante ingresos brutos, AFIP a pagar, pero bueno, sepamos que la cuenta que nosotros vamos a poner en nuestro libro mayor va a ser impuestos a pagar. Bueno, y vamos por último al rubro de patrimonio neto, que son cuentas de resultados, ¿sí? Vamos a tener dentro del patrimonio neto cuentas de ingresos, que van a ser ganancias o egresos, ¿sí? Que van a ser representados con pérdida algunos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tipo de nombre de cuenta van a adquirir. En el caso que tengamos la cuenta capital, ¿sí? Va a ser alguien que aporte
puede aportar dinero en efectivo para nuestra organización, o también puede estar aportando algún bien, rodados, inmuebles, mercaderías y demás. Todo aquello que aporte, ¿sí? Va a ser una cuenta de capital. Después tenemos las cuentas de resultado positivo, ¿sí? Las cuentas de resultado positivo son aquellos ingresos que vamos a tener nosotros, así que por eso decimos que son resultados positivos, se van a hacer como ganancias. Entonces tenemos, siempre que vendamos algo, vendamos nuestros productos, va a ser algo positivo. Así que si vendemos un producto, ponemos venta de bienes o servicios. Si nosotros alquilamos alguno de nuestros inmuebles o muebles, va a ser alquileres cobrados, es algo positivo. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas negativas que representan como una pérdida? Ven en pantalla que está la cuenta de costo de mercaderías vendidas, pero no la vamos a tocar porque para este nivel preferí no darlo, ¿sí? Así que saltamos a gastos generales, es una pérdida, yo tengo que realizar determinados gastos. ¿Y qué pasa con este tipo de gastos? Estos egresos, ¿no? Por lo general, cuando yo tengo gastos generales, es un gasto que se va a consumir en el periodo en el que yo estoy trabajando y no lo voy a poder recuperar. Así que todos esos gastos que yo haga, que no los recupero, como por ejemplo el pago de luz, gas, agua y demás, son gastos que quedan, listo, los realicé y no los voy a recuperar más. Así que lo vamos a registrar como gastos generales. Luego tenemos los sueldos y las cargas sociales. Bueno, obviamente tenemos que pagar a nuestros empleados, así que bueno, lo vamos a registrar con esa cuenta. Y las amortizaciones, ¿qué son las amortizaciones? Bueno, es toda esa pérdida de valor que va sufriendo nuestros bienes, ¿sí? A causa del desgaste, del deterioro, que se vuelven obsoletos, ¿sí? Así que este desgaste por el uso continuo de estos bienes va a recibir el nombre de amortización. Así que bueno, vamos a ver después cómo se amortizan cada uno de los diferentes bienes. Y bueno, cuando tenemos egresos, ¿sí? Que no los podemos clasificar con todas las cuentas que yo les acabé de mencionar, bueno, ponemos otros egresos o egresos varios y lo registramos así, en el rubro de patrimonio neto, con la cuenta de egresos varios. Veamos el método de la partida doble, ¿sí? Las características que tiene esta forma de registrar. Por un lado, tenemos que siempre vamos a registrar utilizando cuentas y mínimo 2 cuentas. ¿Por qué? Porque vamos a registrar por un lado en el debe y por el otro en el haber. ¿Por qué? Porque cada operación consiste en realizar una doble anotación, ¿sí? En simultáneo en el debe y el haber, para mantener este concepto de igualdad, ¿sí? No se tiene que alterar la igualdad patrimonial, eso es lo importante. A ver, concretamente veamos un ejemplo para ver cómo se realiza. Tenemos que, bueno, el primer hecho comercial dice, se compra mercadería por 20.000 pesos, se abona en efectivo, se recibe por tal operación la factura C número 001/0000012. Perfecto, bueno, yo les pido que por favor lo registren mediante el método partida doble en el libro diario. Bueno, ¿cómo lo realizamos? Recordemos, siempre primero lo que tenemos que hacer es poner la fecha, ¿sí? Veamos el ejemplo que sería, nosotros ponemos que es el 30 de mayo. Perfecto, el 30 de mayo es cuando ocurre. Tenemos que en concepto, si compramos mercadería es una cuenta del activo, ¿sí? ¿Se acuerdan que anteriormente vimos todos los tipos de rubros? Bueno, el activo, dentro del activo tenemos la cuenta mercadería, y si nosotros compramos mercadería, ¿qué pasa? Aumenta nuestro activo, tenemos más, entonces lo registramos en el debe. ¿Y qué pasa? Nosotros pagamos en efectivo, y cuando pagamos en efectivo nosotros tenemos menos ahora, menos dinero. Entonces el efectivo es una cuenta también del activo que la tenemos que nombrar como caja, ¿sí? ¿Se acuerdan? Recuerden, la fotocopia
que tiene todas las cuentas, va a ser como su Biblia en este momento. Ustedes tienen que aprendérselas casi de memoria para hacer los registros, ¿sí? Pero bueno, va a ser importante que lo impriman y lo tengan siempre a mano para poder registrar las cuentas, ¿sí? A la semana que se pongan a practicar, calculo que se las van a aprender casi todas. Entonces dijimos, bueno, como pagamos en efectivo, es menos dinero que nosotros tenemos en la caja, entonces tenemos que poner a caja y recuerden esto. Fíjense que tengo mercaderías y abajo hay un espacio y dice a caja. Siempre tenemos que dejar un espacio y poner a caja, como para que se diferencie que vamos a estar registrando en el haber. ¿Sí? Más allá de que los números luego lo pongamos en el haber, siempre dejamos un espacio y ponemos A y luego la cuenta que estemos registrando, ¿sí? Entonces ponemos A caja, que baja el activo, por eso tiene un signo negativo, menos el activo, y lo ponemos en el haber. Todo esto tiene que estar detallado en el libro diario, y ponemos según qué, según factura C, tanto, porque en caso de haber algún problema, lo que hacemos es recurrir a la factura, ¿sí? Las facturas siempre van a quedar ordenadas por las fechas, por eso también les digo, es importante poner las fechas. Va a estar registrado mediante la fecha, y si hay algún problema, lo que hacemos es ir a recurrir al material, ¿sí?, de soporte. La ecuación patrimonial fundamental. Si recuerdan el trabajo práctico anterior, yo les había mostrado la ecuación patrimonial y les había puesto que el activo iba a ser igual al pasivo más el patrimonio neto menos las pérdidas más las ganancias. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos hacernos un buen machete para facilitar nuestros registros contables, ¿no? Entonces nos conviene agrupar las cuentas de acuerdo a aquellas que tienen un comportamiento similar. Entonces, a ver, ¿cuáles de estas tienen comportamientos similares? Por un lado tenemos el activo con las pérdidas, tienen un comportamiento similar. Y por el otro lado, el pasivo, el patrimonio neto y las ganancias tienen otro comportamiento similar. Entonces pasamos las pérdidas que están en negativo, las pasamos al otro lado del igual y nos va a quedar en positivo. Activo más pérdidas va a ser igual al pasivo, que son las deudas, más el patrimonio neto, más las ganancias. A ver, veamos cómo es esto, ¿no? Porque a veces es difícil de comprender. Las cuentas del activo, ¿se acuerdan que las tenemos todas enumeradas, ¿no? A ver, supongamos que nosotros recibimos un determinado dinero en efectivo, que es la primer cuenta que yo les puse en los ejemplos. El dinero en efectivo que yo recibo corresponde a la cuenta caja, ¿no? Y como yo recibo dinero, lo que va a pasar es que mi caja aumenta. Entonces, como aumenta, va a estar en el debe como más, ¿sí? Y cuando esta cuenta sale, por algún motivo yo pagué algo en efectivo, cuenta caja baja, va a estar registrado en el haber, ¿sí? Siempre que aumenta mi dinero o siempre que aumente la cuenta de los activos, va a estar registrada en el debe con positivo. Y siempre que pase algo con las cuentas del activo que bajen, van a estar en el haber, ¿sí? De la misma forma funcionan las cuentas de pérdida. A ver, supongamos que yo por algún motivo tuve que pagar algo, ¿no? Tuve que pagar alquileres pagados, es una cuenta de pérdidas. Entonces yo tengo más pérdidas. Entonces, como están más pérdidas, lo registro en el debe. Cuando no tengas esas deudas, va a pasar a estar en el haber con el otro signo negativo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Tienen un comportamiento similar. Siempre que tengo más de una, va a estar en el debe. Y siempre que tenga menos de la otra, menos de esta, va a estar en el haber, ¿sí? Es como un machete bastante simple. Veamos qué pasa del otro lado del igual. Dijimos que el pasivo, que son las deudas, el patrimonio neto y las ganancias, tienen este comportamiento igual. A ver, veamos con el pasivo. Supongamos que se produce por algún motivo que aumenta mi monto de deuda,
¿no? Por algún motivo, no sé, aumenta mi deuda porque yo compré mercaderías a crédito, ¿sí? Compro a crédito, entonces yo le estoy debiendo a mi proveedor. Entonces, ¿qué tengo? Tengo más pasivo. Entonces, como tengo más pasivo, lo tengo que anotar en el haber. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos el más. Tengo más pasivo, se anota en el haber. Y cuando yo lo cancelo en el debe. Vieron que este comportamiento es totalmente contrario a lo que teníamos en el caso anterior, ¿no? Porque nosotros cuando teníamos más del activo iba en el debe. Acá cuando tenemos más pasivo va en el haber, ¿sí? Porque obviamente es algo negativo. Entonces, cuando tengo más de algo, del pasivo o el patrimonio neto o de las ganancias, va en el haber. Y cuando cancelo esto, va en el debe, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un caso de las ganancias. Cuando yo cobro un alquiler, ¿no? Porque alquilo mi propiedad, entonces lo que anoto cuando yo cobro este alquiler, alquileres cobrados, es una cuenta de ganancias, va a ir en el haber, ¿sí? Lo registro como que tengo mucho más en el haber, ¿sí? Entonces, vieron que así es como se comportan, tienen este patrón de comportamiento estas cuentas. Por eso las agrupamos, ¿sí? Y recuerden que siempre que tengamos más de activo o pérdidas, siempre que tengamos más, primero lo registramos en el debe y cuando disminuyen las registramos en el haber. Lo contrario va a producir con el pasivo, patrimonio neto y ganancias. Cuando tenemos más de pasivo o más de ganancia, primero lo anotamos en el haber y después lo anotamos cuando lo cancelamos, lo anotamos en el debe. Bueno, veamos la actividad que tienen para realizar. Esta es la primera actividad. Yo que les pido que, bueno, estos son hechos económicos que van a suceder, que sucedieron. Entonces lo que les pido es que determinen a qué ecuación patrimonial corresponde. ¿Sí? Si es al activo, al pasivo, al capital, al resultado positivo o resultado negativo. ¿Sí? Que nos referimos a la pérdida, negativo, o a la ganancia, el resultado positivo. A ver, vamos con el ejemplo. Ahí, el primero saldría dentro del video y luego ustedes realizan el resto. Dinero en efectivo. Cuando yo tengo dinero en efectivo, dijimos que dinero en efectivo es una cuenta de activo, ¿sí? Y si yo tengo dinero en efectivo, aumenta, entonces ponen una flechita para arriba o ponen un más en activo, ¿sí? Entonces ponen más o flechita en activo. En el caso de inmuebles de propiedad de la empresa o emprendimiento, ¿qué pasa? Es un inmueble, es un bien de capital y sería que aumenta nuestro capital, ¿no? Perfecto. Si yo vendo mercaderías, ¿qué pasaría? Y ahí ya los dejo a ustedes. Empezaron que iba a seguir. Pero bueno, de esta forma ustedes tienen que ir respondiendo, ¿sí? O marcando con un más o con una flechita para arriba, si es que sube o que baja, ¿sí? Pero por lo general yo no les puse eh, ninguna difícil, ¿sí? Como para que ustedes se compliquen mucho. Así que bueno, así tienen que responder esta primera actividad. Bueno, para la actividad número 2, yo lo que les pido es que, siguiendo la metodología de la partida doble, lo que ustedes tienen que hacer es indicar la denominación de las cuentas, ¿sí? Para estos hechos comerciales. ¿Sí? Veamos en ejemplo el 1, que dice, se inician actividades comerciales con un aporte en efectivo de 30.000. Este hecho tiene dos cuentas, una que va a estar en el debe y otra que va a estar en el haber. A ver, ¿qué pasa en el debe? En el debe, si nosotros iniciamos actividades comerciales con un aporte en efectivo. Efectivo que dijimos, que es una cuenta del activo y pertenece a caja. Entonces iría caja 30.000, ¿sí? Y ¿qué pasa? Es para iniciar una actividad comercial. Es una cuenta de capital también, capital 30.000.
¿Se entiende más o menos cómo es que tienen que realizar la actividad? Pues vamos a ver, sigamos con el segundo como para que sirva más de ejemplo. Dice, se compran mercaderías por 45.000 pesos a pagar a 30 días a José López. Si yo compro mercaderías por 45.000, la cuenta, creo que ya el nombre de la cuenta estaría dada, ¿no? Por un lado tenemos en el debe, mercadería, que es una cuenta del activo, ¿sí? Que el activo cuando aumenta va en el debe, ¿se acuerdan la ecuación fundamental que les mostré anteriormente? Entonces, si yo tengo que compro mercaderías, tengo más mercadería, cuando tengo más de activo, va siempre en el debe. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo más del haber, que es cuando yo tengo más deuda, que dijimos que es un pasivo, los pasivos ¿dónde van? En el haber. Entonces, ¿qué cuenta representaría para mí un pasivo? Y en este caso sería proveedor, ¿sí? Porque yo le compro a alguien mercaderías, ¿sí? ¿Se entiende? Después tenemos el 3 que dice, se venden todas las mercaderías por 80.000 pesos al contado en efectivo. A ver, acá tenemos que tener en cuenta que hay dos hechos comerciales simultáneos, porque yo vendí todas las mercaderías que le compré a José López. Entonces tengo dos hechos comerciales. A ver, si yo vendo mercaderías, me ingresa en dinero en efectivo, que ahí mismo lo tengo en el hecho comercial. Efectivo es una cuenta de caja, y caja ¿qué es? Activo. Entonces, cuando aumenta caja, ¿dónde va? En el debe. Perfecto. Agendamos la cuenta que corresponde ahí. Y además, ¿qué hice? Una venta. Y las ventas van a estar representadas en el haber. Entonces pongo venta ahí. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Yo tengo también una cuenta que es por ventas, ¿sí? Que es costo de mercaderías vendidas, pero no quiero que ingresen en ese campo. No quiero que toquen eso porque considero que no hemos llegado a tiempo con todo lo necesario para que ustedes respondan, ¿sí? Entonces, se van a quedar con estas dos cajas que sale de la deducción de ustedes. Y bueno, miren, prácticamente tienen hecho el ejercicio. Les va a quedar el 4 y el 5 para que ustedes lo realicen. Se deposita en el Banco Nación 30.000 pesos. Ahí pasa algo contrario a lo que veníamos viendo con la cuenta caja, y bueno, va a pasar algo con el Banco Nación. Y el último dice, se paga a José López un cheque por la mitad de la deuda. Y responde al punto 2, ¿sí? Porque yo le debía a José López 45.000. Así que sacó la mitad de la deuda de los 45.000 del punto 2. Así que recuerden que José López está con la cuenta proveedores, no se olviden eso. Y por el otro lado, ¿qué pasa? Si yo lo pague con un cheque, vamos a utilizar un banco, que el banco, recuerden que nosotros hasta ahora, si bien acá no se nombra, y vemos los registros cómo los estamos realizando, vemos que el único banco que aparece es el Banco Nación. Entonces, si es que ustedes piensan que tienen que utilizar un banco, utilicen Banco Nación, ¿sí? Así que bueno, muy poquito de tarea, pero mucho material para estudiar.